Banco de Preguntas Cardiología. Esta especialidad ha sido una de las más rentables en el último ENAM ordinario 2020, que fue tomado en el mes de abril del 2021, porque han caído aproximadamente unas 7 o 8 preguntas. Así que vamos a ir desarrollando una a una. Pregunta número uno. Es un paciente varón de 28 años que acude para evaluación de riesgo quirúrgico de cirugía programada. Al examen se evidencia una presión elevada de 200/135 en miembros superiores. Por otro lado, una frecuencia cardíaca de 60 regular, se evidencia un soplo sistólico en mesocardio, irradiado a la espalda 2/6 y un pulso femoral pequeño. Entonces, acá hay dos datos claves, ¿no? Me dice que hay una disociación de pulsos. Disociación de pulsos en miembros superiores versus miembros inferiores, ¿no? En el contexto de un paciente joven, estaríamos ante la sospecha de una probable coartación de aorta. Entonces, viene a ser una cardiopatía congénita de flujo pulmonar normal, ¿no? Clínicamente se evidencia una disociación de pulso, como ya habíamos mencionado, y en los tipos hay dos tipos. Hay una que es preductal y hay otra que es postductal. ¿Cuál es la más frecuente? Esta, la primera. La preductal es la más frecuente. ¿Qué quiere decir preductal? Que está a nivel del término del callado de la aorta y al inicio de la aorta descendente, ¿no? Entonces se ha visto que esta coartación de aortas se asocia a unas determinadas patologías, ¿no? En primer lugar, se asocia a una aorta bicúspide en 30-35% de los pacientes. Se asocia a aorta bicúspide. Te puede dar un caso clínico en donde te diga que en un ecocardiograma se evidencia una aorta bicúspide. ¿En qué patología usted sospecharía o descartaría? La respuesta sería una coartación de aorta, ¿no? Bueno, en caso la alternativa lo fuera. 30-35%. También se asocia a un probable CIB o una comunicación interventricular, ¿no? También se ha visto que se asocia a hipoplasia del ventrículo izquierdo o defectos del arco, ¿no? Vamos a colocarle acá. Hipoplasia del ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo. Entonces, estos son puntos claves de la coartación de aorta, que no debemos olvidar, ha venido en el ordinario 2020. ¿Por qué no podría ser en este caso una estenosis de aorta? ¿Por qué? Porque tiene una triada, por así decirlo, que es síncope, que es disnea y que es angina, ¿no? Y el caso clínico no me dice nada al respecto. Entonces, en mitral también me tendré que decir, no, bueno, en los casos clínicos, algún antecedente de enfermedad reumática, ¿no? Tal vez una fiebre reumática, una glomerulonefritis reumática. Y bueno, y la enfermedad de Takayasu es una vasculitis que afecta a personas de la tercera edad, pero en el contexto de un paciente joven con disociación de pulsos, en donde se veía un soplo sistólico en mesocardio, también también se podría descartar. Así que la respuesta más correcta es la letra A, o coartación de aorta. Pregunta número 2. Es una mujer de 60 años, como lo vemos en el caso, en donde a las 6 horas de pérdida bueno, de un familiar, se ha visto que presenta dolor torácico opresivo, ¿no? Dolor torácico opresivo, asociado a cambios, hay cambios en el ST del EKG y elevación de enzimas cardíacas. A los 7 días ya hay remisión completa de los cambios. El electrocardiograma, ¿cuál es el problema diagnóstico? Bueno, es el contexto de una paciente anciana con dolor tipo anginoso. Lo primero que hay que descartar en la emergencia es un infarto agudo de miocardio. Se debe solicitar un electrocardiograma y las enzimas cardíacas, ¿no? Unas enzimas cardíacas, troponinas, bueno, troponina sobre todo, ¿no? Troponina se puede solicitar o mioglobina, aunque la troponina es más accesible y se mantiene mucho más tiempo
elevada. Si bien la mioglobina se eleva más precozmente, se suele utilizar sobre todo la troponina, ¿no? Bueno, angina inestable tendría que decir que el paciente presenta un dolor tipo anginoso a reposo mayor de 15 minutos y que no cede, no cede con nitratos, no cede con nitratos ni al reposo, ¿no? Bueno, síndrome X, un poco más alejado, ¿no? Síndrome X, que es una alteración a nivel coronario, pero en el electrocardiograma no se evidencia mayores cambios. Y bueno, la miocardiopatía de Takotsubo es la respuesta correcta, porque la miocardiopatía de Takotsubo, también conocido como síndrome de corazón roto, vamos a poner un slash, o disinesia apical transitoria, ¿no? Bueno, la clínica en esos pacientes es, es angina, es una angina de pecho, y en estos pacientes no, o sea, no se afectan las arterias coronarias. Eso es algo que hay que destacar, no se afectan las arterias coronarias, a diferencia de un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el factor? O sea, ¿qué lo desencadena? O sea, desencadenado por, desencadenado por un factor estresante o por la pérdida de, bueno, de un familiar, ¿no? Un familiar. Como es el caso de esta paciente, ¿no? Que hace 6 horas ha perdido un ser querido. Entonces, ¿cuál es en este contexto de un caso clínico que te dice que si bien hay elevación del ST con elevación de enzimas cardíacas, pero me dice como antecedente que a partir de un familiar, la respuesta más acorde al caso sería miocardiopatía de Takotsubo. Letra A. Pregunta número 3. Es un varón de 62 años que es hipertenso, que toma medicación para la presión, captopril y amlodipino. Un YECA, toma un YECA y un calcio antagonista, ¿no? Cursa con, es importante esta parte, esta es la clave. Tos seca intermitente. Evaluado por neumología y otorrino, todo ok. La conducta apropiada a seguir es: letra A, retirar captopril. Letra B, agregar acetilcisteína. C, retirar amlodipino. D, agregar codeína. Agregar codeína un poco más alejado respecto al contexto de este paciente que es hipertenso y que toma medicación. Sabemos que uno de los efectos adversos de los checas es la tos seca. Tos seca, bueno, intermitente, y también el angioedema, ¿no? El angioedema de base. Bueno, el amlodipino, que acá destaca sobre todo bueno, el verapamilo, los no dihidropyrínicos, verapamilo, diltiazem. ¿Cuál sería la mejor indicación? Si sabemos que los yecas causan tos seca o angioedema, lo ideal sería retirarlos y sustituirlos por un AIA2, ¿no? Por un valsartán o caldesartán. Nunca se asocia yecas con AIA2, ¿ya? Por si les preguntan, nunca se asocia yecas con AIA2. Retirar amlodipino, no, no sería la respuesta correcta, puesto que habíamos mencionado los efectos adversos de los YECA. Agrega codeína más distante, ¿no? Primero una buena anamnesis para conocer bien el diagnóstico del paciente. O bueno, el motivo de la consulta y por ende la decisión terapéutica. Siguiente pregunta. El último en urinario es un paciente varón de 21 años que presenta datos: muerte súbita mientras practicaba deporte de competencia. Padre falleció a temprana edad, también de forma súbita. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este contexto? Si bien esta patología eh, es muy frecuente en pacientes deportistas, es una patología autosómica dominante. Es más frecuente en varones, sobre todo, vamos a ponerlo en mayúsculas, deportistas, ¿ok?
deportistas y tiene alto riesgo de muerte súbita. ¿Y por qué hay alto riesgo de muerte súbita? ¿Por qué? Porque se obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿ya? Obstrucción del tracto salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Es por eso que en estos pacientes, sobre todo en los deportistas, es importante un adecuado chequeo electrocardiográfico, puesto que se ha visto en muchos casos riesgo de muerte súbita, ya que a veces o no, o el especialista no observa adecuadamente, sobre todo el intervalo QT, ¿no? Y pueda ocurrir estos sucesos, sobre todo en pacientes jóvenes deportistas, ¿no? Y cardiopatía hipertrófica sería la respuesta que se adecua a este caso, ya que habíamos dicho que, mira, tiene herencia autosómico dominante de padre a hijo, frecuente en varones deportistas, aumenta el riesgo de muerte súbita. ¿Por qué no podría ser tromboembolismo pulmonar? Porque no me dice que es un paciente postrado o que, porque en caso de una mujer que haya tomado anticonceptivos o un paciente que haya sido sometido a cirugía ortopédica o, bueno, postrado de larga data. No puede ser miocardiopatía dilatada porque no me dice como antecedente que sea alcohólico, que haya presentado tripanosomiasis y síndrome coronario agudo en un paciente joven deportista es un poco complicado. Así que respuesta correcta, letra A. Siguiente pregunta. Del ENAM ordinario 2020, bueno, es un varón de 38 años que hace 2 meses presenta tos productiva y pérdida progresiva de peso. Desde hace dos semanas presenta dolor pericordial tipo hincada que aumenta con la inspiración. Las dos claves siempre subrayarlo o encerrarlo. Ruidos cardíacos de muy baja intensidad, radiografía de tórax, una cardiomegalia leve. Bueno, destacar ciertos datos. Es paciente que desde hace 2 meses presenta tos productiva con baja de peso. Presenta un dolor, bueno, es un dolor plevítico. Vamos a ir descartando las alternativas. Podría ser un síndrome de Dressler. ¿Qué es un síndrome de Dressler? Es una complicación de la pericarditis. Ya es una complicación de la pericarditis por un fenómeno, por un fenómeno autoinmunitario. ¿Ya? Y bueno, la clínica del síndrome de Dressler, la clínica, para empezar, se presenta 2 o 3 semanas después de 2 a 3 semanas post, post pericarditis. Y la clínica puede ser o bien fiebre, más menos, porque puede o no puede haber más la angina, ¿no? Dolor tipo anginoso. ¿Ya? Bueno, cardiopatía isquémica. Bueno, ya sabemos la clínica es un dolor tipo anginoso que se irradia a mandíbula, brazo izquierdo, ¿no? Bueno, pero este es un contexto, no me dice nada sobre factores de riesgo probables, ¿no? Bueno, es un paciente de varón de 8 años, y bien la incidencia en cuanto a edad ha ido bajando, no me orienta a sospechar una cardiopatía isquémica, pero siempre sería el primer caso, bueno, la primera posibilidad de descartar, ¿no? Sobre todo en la consulta, bueno, en cardiología sobre todo. Síndrome de Tietze, bueno, esta es la conocida como la costocondritis, ¿no? O la hipersensibilidad costal. Igual bueno, es un diagnóstico diferencial, ¿no? Hipersensibilidad costal. Y letra A, pericarditis tuberculosa, que sería la clave, ¿no? Es la clave que han dado. En contexto de PU, un paciente de 38 años, pero sobre todo la tos productiva con la baja de peso de 2 meses, ya hay que sospechar, bueno, una probable tuberculosis, y una de las complicaciones es la pericarditis, bueno, pericarditis tuberculosa, ¿no? Respuesta correcta, letra A. Siguiente pregunta, ¿por dónde pasa el impulso al músculo del ventrículo?
Bueno, acá vamos a realizar un desglose, un gráfico que les va a ser mucho más didáctico el aprendizaje, ¿no? Para empezar, el impulso donde arranca. ¿Cuál es el marcapaso primario del corazón? Es el nodo sinusal, ¿no? Tengo el nodo sinusal, como hemos mencionado, es el marcapaso, el primario. Es el marcapaso primario donde se encuentra en la aurícula derecha, ¿no? Entonces, el nodo sinusal tiene tres haces, o tres ramas, tres haces, mejor dicho, que me van a interconectar con el segundo marcapaso, que viene a ser el nodo AB. Ese nodo AB es el marcapaso secundario. Entonces, si tiene tres haces, esos tres haces tienen nombres y también tienen un orden de importancia. Vamos a cambiar de color para que sea mucho más didáctico. Ya. Bueno, el haz posterior es conocido también como el haz de Toel, ¿ya? El haz medio es conocido como el haz de Queckenbach, ¿ya? Bueno, hay que recordar cuando veamos bloqueo de rama B de segundo grado, MOVIS tipo 1, bueno, y el tercer haz es el haz anterior o de James, ¿no? Los tres haces a recordar. Pero dentro de los tres, el más importante, por así decirlo, es el haz posterior o el de Toel, ¿correcto? Ya. Eso estamos hablando en contexto de la aurícula derecha, ¿ya? Si me preguntaran, ¿qué estructura permite el paso del impulso de la aurícula derecha a la aurícula izquierda? La estructura que permite el paso es el haz de Bachmann, ¿ya? Puede ser pregunta de examen, ¿correcto? Permite el paso del impulso eléctrico de la aurícula derecha a aurícula izquierda. Bueno, por otro lado, sigamos con el nodo AB. Tiene dos ramas, por así decirlo. Rama, vamos a poner acá, haz de His, ¿ya? Esta es la rama izquierda, esta es la rama derecha de las de His, que finalmente van a llegar por, con pequeñas miofibrillas, que van a ser las fibras de Purkinje, que van a ser las terminaciones finales, fibras Purkinje, y esta también fibra de Purkinje, que van a conectar directamente con bueno, con el miocardio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fibras, las terminaciones finales que van a conducir el impulso eléctrico? Entonces, la pregunta es, ¿por dónde pasa el impulso eléctrico al ventrículo? ¿Haz de Bachmann? Letra A, falso, porque habíamos dicho que haz de Bachmann pasa el impulso eléctrico del aurícula derecha a la aurícula izquierda. Haz de His, bueno, haz de His es antecede, mejor dicho, la fibra de Purkinje, pero no es que directamente se conecte con el ventrículo. Haz de James es parte es haz anterior que conecta el nodo sinusal con el marcapaso, el nodo AB, con el segundo marcapaso. Falso. Haz de Bogenbach, que es bueno, es el haz intermedio. Falso. Bueno, la letra correcta, la respuesta es la fibra de Purkinje, son las terminaciones que van a permitir la interconexión con el miocardio, ¿no? Sexta pregunta, criterio de Sokolov para hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma. Es un criterio base para hipertrofia ventricular izquierda. Hay datos que debemos recordar. Índice de Sokolov de hipertrofia ventricular izquierda. Onda S, ¿en dónde? Onda S en P1 o P2 más onda R, ¿en dónde? ¿En dónde? En onda R en B5S. Y vamos a borrar, ¿sí? Onda R B5 B6, mayor de cuánto, mayor de 35. Eso sí es una pregunta que suelen hacer. ¿Ya? Onda R, ¿en dónde? B5 o B6. Entonces, sumado mayor de 35 milisegundos. ¿Ya? Entonces, letra A, onda es en B5, B4, falso. Hemos dicho B1, B2. Onda es letra B,
onda S en B1, B2, más R en B5, B6, mayor a 35, verdadero, C y D descartado, ¿no? Por las precordiales, ¿no? Recuerda que esta B1, B2, hasta la B6 son las famosas, bueno, bueno, sí, las precordiales. Letra correcta, letra B. Bueno, hablando un poquito de hipertrofia ventricular izquierda, los YECA lo que van a hacer es bloquea la acción de la angiotensina, bloquea angiotensina. Y esto impide qué cosa? Remodelado no va a haber. Remodelado lo va a tachar. ¿Por qué? Porque impide su remodelado, ¿no? Letra correcta B. Siguiente pregunta, arteria que irriga al nodo sinusal. Es una pregunta clásica de vascularización. Bueno, la arteria, recordar que la arteria coronaria derecha tiene ramas. Una de sus ramas es la arteria descendente posterior, ¿correcto? Y también tiene sus ramas al nodo sinusal y, y nodo AB, ¿correcto? Todo esto es de la arteria coronaria derecha. Entonces, algo que debo recordar es que la arteria coronaria derecha es más importante desde el punto de vista eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Porque irriga el nodo sinusal y el nodo AB, que son los marcapasos. Es más importante desde el punto de vista eléctrico. No debemos olvidar ese dato, ¿ya? Bueno, por otro lado, la arteria coronaria izquierda también tiene implicancias. ¿Cuáles son? Que va a ser va a ser más importante desde el punto de vista, más importante desde el punto de vista mecánico, ¿correcto? Lo vamos a poner entre comillas. Porque irriga la mayor parte del corazón, por así decirlo. ¿Y sus ramas? ¿Cuáles serían sus ramas? La arteria descendente, obviamente, anterior, y entonces ya la posterior de la columna derecha, la arteria descendente anterior, y también, bueno, la arteria descendente anterior y la circunfleja, ¿no? ¿Correcto? Y la arteria circunfleja. Con toda esta explicación, vayamos a la pregunta, arteria que irriga el nodo sinusal, A, marginal derecha, B, circunfleja, C, arteria descendente anterior, D, arteria descendente posterior, o E, arteria coronaria derecha. ¿Qué arteria irriga el nodo sinusal? Con esta explicación. La arteria coronaria, acá está la clave, coronaria derecha. Letra E, ¿correcto? En el EKG eléctrico del complejo QRS desviado hacia -140 indica hipertrofia, ¿ya? Es una pregunta que ha venido en el ENAM, pero hay que saber exactamente, primero, cuál es el rango normal del eje eléctrico, ¿ya? Para esto vamos a dividirlo en cuatro espacios, cuatro cuadrantes. Tengo que conocer lo normal. Lo normal va de -30 hasta +90. Recordar que la parte de la línea media hacia arriba es negativo y de la línea transversal hacia abajo positivo, ¿ya? Esto es lo normal. Yo puedo decir que es un eje eléctrico normal, ¿correcto? Entonces, si está por arriba de -30 hasta -90, yo puedo decir, vamos a cambiar de color, puedo decir hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Y por otro lado, si de +90, ¿hasta dónde? Hasta menos, bueno, menos más 180, yo puedo decir que es hipertrofia ventricular derecha. Y si se encuentra entre -90 y -180, es una hipertrofia biventricular, ¿correcto? Es biventricular. Entonces, si me dice la pregunta 140 grados, está dentro de -140 grados, perdón, está entre -90 y -180, ¿no? Entonces hay una hipertrofia biventricular. Letra B, la respuesta correcta.
¿En cuál de las siguientes patologías se puede encontrar pulso paradójico? ¿Correcto? Pulso paradójico es la disminución de más, viene a ser la disminución de más de 10. Es una pregunta de semiología, ¿correcto? Más de 10 mililitros de mercurio en inspiración. Entonces, ¿cuál es bueno, la etiología probable? ¿En qué cuadros podría encontrar un pulso paradójico? En primer lugar, bueno, clásico taponamiento cardíaco, ¿no? Que ha venido en casos clínicos. En segundo lugar, bueno, un tromboembolismo pulmonar. También puede haber en un cuadro de una pericarditis constrictiva. Y por último, bueno, cuadros severos, ¿no? Bueno, una crisis asmática severa, por así decirlo. Estos cuatro patologías son las principales causas de un pulso paradójico. Fibrosis pulmonar, letra A, no. Letra B, pericarditis constrictiva, sí. O sea, sería más exacto si dije A, tal cual. Infarto de agudo de miocardio, letra C. Letra D, miocardopatía restrictiva. O letra E, insuficiencia cardíaca derecha. La alternativa correcta es la letra B. Pericarditis, bueno, constrictiva, debería decir. ¿Correcto? Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes fármacos actúa sobre los receptores AT1 de la angiotensina 2? Bueno, esta es una pregunta donde hay que saber, bueno, hay que recordar sobre todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Pregunta clásica, en donde vamos a recordar ciertos puntos. Recordemos que del sistema renina-angiotensina todo empieza por el angiotensinógeno, ¿no? Que es sintetizado, bueno, ¿en dónde? Por el hígado, por el hígado. El angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1, ¿no? Vamos a cambiar de color. ¿Por qué enzima? La enzima que la convierte es la renina, ¿correcto? La renina sintetizada por dónde? Por las células juxtaglomerulares. Juxtaglomerulares, próximas a la arteriola ferente, para ser más exacto, ¿no? Vamos a cambiar de color. Es angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, pero por acción de que otra enzima, es la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Que bueno, es abundante sobre todo en vasos sanguíneos, ¿correcto? Angiotensina 2 es el metabolito activo, es el metabolito activo, ¿ok? Bueno, y va a tener los fenómenos de regulación de la presión, ¿no? Aumenta la presión arterial, aumenta la vasoconstricción, aumenta la secreción de la aldosterona y algunos otros mecanismos. Entonces, la angiotensina 2, si se bloquean sus receptores de angiotensina 2, ¿cuáles son los receptores? Un justo lo de la pregunta, los receptores de la angiotensina 2 son los AT1, ¿no? Vienen a ser los receptores del AR2, por ejemplo, del valsartán, del candesartán. Entonces, ¿cuál de los siguientes fármacos actúa sobre esos receptores? ¿Qué AR2 actúa? Es, es, hay que tener en este caso noción de los grupos farmacológicos, ¿no? Sería nifedipino y deltacina, sabemos que son calcio antagonistas. En el abril un YECA, propranolol un beta-loc. Entonces, la respuesta correcta sería la D, valsartán. Siguiente pregunta. Tratamiento de hipertensión entre los beta-bloquadores. ¿Cuál tiene propiedades cardioselectivas? Beta 1, dosis convencionales. Hay que recordar ciertos puntos. Para decir que es cardioselectivo, quiere decir que presenta su receptor beta 1, ¿no? Que es abundante bueno, en la musculatura cardíaca. Son cardioselectivos. También tenemos receptores beta 1 y también, o sea, que se encuentran abundantes en músculo cardíaco y en vasos, ¿no? Sí, beta 1 en músculo cardíaco y en vasos, sobre todo los beta 2, ¿no? Vasos sanguíneos y pulmones, ¿no? Vasos sanguíneos y pulmones.
Bueno, ¿cuáles son los fármacos cardioselectivos? A recordar. Son, o sea, yo me acuerdo así. Bueno, como la NBA, en vez de la N, le coloco una M. ¿Por qué? Porque uno de ellos es el metoprolol, ¿correcto? Metoprolol. Viene a ser al final MBA, bisoprolol, son los cardioselectivos. Y por último, el atenolol, ¿correcto? Bueno, estos son los selectivos como tal. Le voy a poner S de selectivos. Y estos son los no selectivos. No selectivos. Y en este caso tenemos al propanolol, tenemos al timolol o el nadolol, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuál tiene cargas selectivas beta 1 dosis convencionales? Según, bueno, la memotecnia NBA o MBA, sería la respuesta correcta, atenolol. Siguiente pregunta. Es una pregunta de fisiología cardiovascular. Del inicio a la contracción isovolumétrica del ventrículo derecho. Hay que recordar ciertos puntos. La diástole, que viene a ser el llenado prácticamente, y bueno, el diástole versus sístole, ¿ya? ¿Cuál es la más abundante en el ciclo cardíaco? La diástole. ¿Por qué? Porque son dos tercios del ciclo, dos tercios del ciclo, mientras que la sístole es un tercio del mismo. Por otro lado, en los dos tercios de la diástole tenemos dos fases, subfases, por así decirlo. Tenemos el llenado y tenemos la relajación isovolumétrica, ¿no? En el llenado, recordar que para que haya llenado durante la diástole, las válvulas avículo-ventriculares, es decir, la tricúpide y la mitral, tienen que estar abiertas. Tienen que estar abiertas. Abiertas. ¿Cuál es? La mitral y slash tricúpide. ¿Ok? Aquí le voy a poner válvulas semilunares. Y por otro lado, en la relajación isovolumétrica, esas válvulas ya tienen que estar cerradas, ¿no? ¿Correcto? En cambio, la sístole en el un tercio hay dos subfases. Sístole es sinónimo de contracción, ¿ya? Por eso que una de las subfases es la eyección y la otra es la contracción isovolumétrica. En la eyección, las válvulas que tienen que estar abiertas para la eyección son las semilunares, bueno, las sigmoideas y las semilunares, ¿no? ¿Correcto? Tienen que estar abiertas. ¿Cuáles? Las sigmoideas y las semilunares. Y en la contracción tienen que estar cerradas. Tienen que estar cerradas las válvulas auriculoventriculares. ¿Ya? Cerradas. Vale. A ver. Entonces, da inicio a la contracción isovolumétrica del ventrículo derecho a abertura de la válvula tricúspide. De falso. Porque para que haya contracción isovolumétrica del ventrículo derecho, tendría que estar cerrada. B. Cierre de la válvula mitral. Falso. Cierre de la válvula pulmonar. Falso. ¿Qué hemos dicho de la contracción isovolumétrica? Vayamos al gráfico. Tiene que estar cerradas las válvulas auriculoventriculares, es decir, la tricúspide y la mitral, ¿no? Pero estamos hablando en este caso del ventrículo derecho. ¿Y quién está en el ventrículo derecho? Solo la tricúspide, pues, porque la mitad es del ventrículo izquierdo. Letra correcta, E. Ya, la siguiente pregunta es, un niño de 5 años a quien se le da un antihistamínico que le provoca torsade de Point. ¿Cuál es el medicamento indicado? Es una pregunta clásica que ya ha venido varias veces, que es una pregunta concreta, ¿no? Hay que recordar la torsade de Point, que viene a ser una arritmia ventricular. Arritmia ventricular. Su tratamiento viene a ser en base al sulfato de magnesio, que también ha sido una pregunta del ENAM. Bueno, y la terfenadina viene a ser una de las principales causas, sobre todo en niños, viene a ser un antihistamínico de segunda generación. ¿Correcto? Es una pregunta directa, concreta, no hay mucho que comentar. Letra
D. Ya. Las vías accesorias del haz de Kane se presentan en recordar haz de Kane, siempre recordar de esa patología, síndrome de Wolff, Parkinson, White, ¿no? Que es una arritmia, bueno, es un síndrome de preexcitación, ¿correcto? Y en el EKG hay unas características que no debemos olvidar. Lo voy a colocar con el punteo rojo para que se note mejor. Para empezar, el PR, si es preexcitación, PR corto, ¿no? Es decir, menor de 0,12. Y bueno, y la famosa onda, entre, entre comillas, onda delta, ¿no? Bueno, el tratamiento de elección de estos pacientes con síndrome de preexcitación por síndrome de Wolff, Parkinson, White, son los calcianto antagonistas, en primer lugar, ¿no? Vamos a poner en primer lugar, y si no hay calcianto antagonistas, un beta bloco, ¿no? En segundo lugar. La vía exosoria se presenta en bloqueo AB, falso, taquicardia parasítica supraventricular. Este es una arritmia frecuente en pacientes jóvenes, sobre todo mujeres, que se presenta de inicio brusco y cese abrupto. Post Parkinson White en contexto del haz de Kent que habíamos dicho. Torsade Points, letra D. La letra correcta es la C. Post Parkinson White. Ya. Pregunta número 10. ¿Cuál es la causa más común de las embolias de origen cardíaco? Es una pregunta sencilla, donde hay que recordar las patologías que producen embolismo cardioembólico. En primer lugar, la etiología, ¿no? Etiología. Paciente, o en quién sospechar, paciente hipertenso, que, bueno, que haya tenido un infarto agudo de miocardio, bueno, que tenga una estenosis mitral, también, bueno, la miocardiopatía dilatada, ¿no? Una miocardiopatía dilatada de base, ¿no? Bueno, en clínicamente, el paciente tiene un pulso deficitario, ¿correcto? Deficitario. Bueno, y también el electrocardiograma tiene ciertos criterios que no debemos olvidar. En primer lugar, ausencia de, ausencia de onda P, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ritmo extrasinusal. Bueno, el complejo QRS es irregular. Bueno, y las ondas F minúsculas, ¿no? Entonces, después de haber mencionado los datos claves de embolismo cardíaco, ¿cuál sería la causa más común? Bueno, endocarditis protésica precoz, letra A, B, disección de aorta, C, enfermedad mitral con fibrilación auricular o B, D, miocardiopatía dilatada. Pero la causa más común, como dice el cuadro, es la enfermedad mitral con fibrilación auricular. Ya, siguiente pregunta. Varón de 21 años acude por palpitaciones de hace 60 minutos que se repiten en periodos regulares y desaparece espontáneamente, ni otras patologías. Frecuencia cardíaca aumentada a 180, está una presión disminuida de 80-50. ¿Cuál es el diagnóstico, no? Bueno, este es el caso, habíamos mencionado anteriormente, la taquicardia parasítica supraventricular. Vamos a mencionar matices. Bueno, presenta una frecuencia cardíaca mayor de 150 latidos por minuto. Habíamos dicho que es inicio súbito, ¿ya? Inicio súbito y cese abrupto también. Es más frecuente en mujeres, ojo, mujeres jóvenes, ¿no? Y esta se produce por fenómenos de reentrada, ¿correcto? Fenómenos de reentrada. Bueno, y tratamiento, en primer lugar, si me dices tratamiento del abordaje, en primer lugar sería maniobras vagales, ¿no? ¿Correcto? Maniobras vagales. Y bueno, en segundo lugar, tratamiento farmacológico, bueno, adenosina, 6 miligramos endovenoso, ¿ya? Es los puntos claves de taquicardia parasítica supraventricular de cada Lenan, bueno, lo más preguntable, ¿no? En este caso, fibrilación auricular sospecharía, no me dice nada de pulso deficitario, no me habla nada del electrocardiograma, se aleja en este caso ni ningún evento cardioembólico. Filtro auricular, tendría que darme también un electrocardiograma, un dato clave, ¿no? De taquicardia sinusal podría ser una alternativa, pero vamos a colocar datos claves, bueno,
matices de taquicardia sinusal, ¿no? Recordar que en este caso la frecuencia cardíaca va de 100 a 150 por general. En este caso hay un aumento de actividad simpática, ya no debemos olvidar eso. Bueno, y el tratamiento de fondo es usar uso de beta bloqueador, ¿correcto? Entonces, letra correcta, paciente de joven con palpitaciones de 60 minutos que se repiten de forma regular y que desaparece espontáneamente, me orienta más a un cuadro de taquicardia paroxística supraventricular. Siguiente pregunta, un paciente con insuficiencia renal crónica. Los pacientes con insuficiencia renal crónica, una de las complicaciones de base, bueno, o terminales, mejor dicho, aparte de la escarcha urémica o de o de la hipercalemia refractaria a tratamiento, también viene a ser la acidosis metabólica. Pero esta es una pregunta directa. ¿Cuál de las alteraciones en el EKG no tiene relación con el diagnóstico de hipercalemia, ¿no? Aumento de potasio. Entonces hay que recordar ciertas pautas. Para empezar, en la hipercalemia, un electrocardiograma puede tener la onda P aplanada, ¿no? Otro dato típico es onda T picuda. ¿Por qué? Porque recordemos que la onda T, bueno, es la onda T en el electrocardiograma es parte de la repolarización ventricular. Y la repolarización ventricular va de la mano con el potasio, ¿no? Por eso que hay un aumento, bueno, una onda T picuda por aumento del potasio. El PR, el intervalo PR está ancho. Y por último, el QRS también. Complejo QRS ancho. Datos de hipercalemia. Y por otro lado, datos de hipocalemia son la onda, famosa onda U, onda, la plana, la onda T plana. Y por último, bueno, el QT, ¿no? Intervalo QT largo. ¿Causa de qué? De torsade points. Ojo, hay que recordar eso. QT largo, causa de torsade points. La hipocalemia da QT largo, no hay que confundirse, porque a veces preguntan causa de QT corto, no puede ser hipocalemia, no puede ser hipocalemia, ¿correcto? Entonces dice, no tiene relación con hipercalemia. PR alargado, correcto. Una tesis eléctrica, QRS ensanchado, correcto. Onda P disminuida de amplitud, sí, habíamos hecho onda P plana. Onda U no tiene nada que ver porque eso es de hipocalemia. Letra B, correcta. Bueno, siguiente pregunta. La respuesta vasovagal comúnmente observada en anestesiología consiste en, bueno, ¿qué es la respuesta vasovagal? Viene a ser, para definirlo adecuadamente, viene a ser un aumento del tono parasimpático, ¿no? Por aumento de la acetilcolina. Vamos a retroceder. Y ese aumento de la acetilcolina, ¿qué hace? Genera aumento del tono parasimpático y una acumulación de ¿qué? De la acetilcolina y genera tendencia a la bradicardia. Clínicamente bradicardia, clínicamente hipotensión, náuseas, vómitos y diaforesis. Pregunta directa relacionado a la fisiología, ¿no? Ya habíamos dicho que hay que descartar en primer lugar cuáles tendrían bradicardia de las alternativas. Bradicardia, taquicardia, la D descartamos, la C descartamos, la B descartamos. Bradicardia en condiciones de síntesis no tiene nada que ver. Hipotensión podría ser. La más completa es la letra A. Náuseas, bradicardia e hipotensión. Bueno, ya estamos terminando. Y es una pregunta que he colocado ya con un cierto gráfico para que sea más didáctico. Paciente de 60 años acude a emergencia porque siente que su ritmo cardíaco no es normal. Se realiza un electrocardiograma estableciendo el diagnóstico de bloqueo de Weckenbach. Recuerda que había mencionado que parte de los ACs del nodo sinusal al nodo AB, había que recordar un AS, el AS intermedio o de Weckenbach, era para este tipo de arritmia, de bloqueo AB. Para definir un bloqueo AB, tenemos que ver el intervalo PR, que tiene que ser mayor de 0.2, ¿no? Entonces hay grados de bloqueo AB. En primer lugar,
Tenemos un bloqueo AB de primer grado, en donde el PR permanece constante, como podemos ver acá, PR 0.24, PR 0.24, 0.24, 0.24 y no bloqueo. Grado 1. Bloqueo AB de segundo grado. Estos son los bloqueos de segundo grado los que más preguntan. Hay dos tipos, MOVIS tipo 1, MOVIS tipo 2. MOVIS tipo 1, PR, como podemos observar, es constante, ¿no? Es constante, pero progresivo. ¿Qué quiere decir progresivo? Que va aumentando de amplitud, 0.25, 0.30, 35, y hay un bloqueo. ¿Por qué? Porque no conduce. ¿Y cuál es la principal? Una de las principales etiologías, aumento del tono vagal, el uso de digitálicos o IMA de K inferior, ¿no? En cuanto al bloqueo MOVIS tipo 1, de segundo grado MOVIS tipo 1. En cuanto al bloqueo de segundo grado MOVIS tipo 2, eh, podemos ver intervalo PR 0.24, 0.24, 0.24 y bloqueo. Causa IMA anterior-septal. En tercer lugar, bloqueo completo, disociación auriculoventricular, en donde hay aumento de onda P por sobre complejos QRS, ¿no? Entonces, si me dicen bloqueo de Weckenbach, por eso es importante saber hasta estos términos. ¿Qué tipo de arritmia me presenta en un paciente con electrocardiograma y de 60 años? Lo más probable es que sea un bloqueo AB de segundo grado muy tipo 1, letra D. Pregunta concreta. Y eso sería todo. Gracias.